Ok. Ahora sí, ya lo pueden ver, ¿cierto? Amén. Bendiciones, mis hermanas, cada una de ustedes. Perdón por el inconveniente, pero así es el internet. Un beso para cada una. Y gracias a Dios que nos ha prestado este día para poder adorarlo en espíritu y en verdad. Y la hermana me dieron Romanos 12, 1 y 2. Este libro de Romanos hermoso, precioso, en el cual vamos a comenzar leyendo lo que quiere decir Romanos. Y dice, lo he puesto en dos versiones, me gustó mucho esta otra versión que está al lado, así que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en esta otra versión me gusta mucho porque dice, por esto, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que a Él le agrada. No se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Y dice que Dios nos ha salvado, hermanas, y no somos nosotras mismas, no pertenecemos nosotras mismas, sino Él pertenece en nuestras vidas. Le pertenecemos en cuerpo y en alma a Dios. Y Él nos llama a vivir una vida consagrada a Él, transformada totalmente para su voluntad. Miramos cómo Pablo nos lo desarrolla y vamos a comenzar buscando, la que quieran buscar, yo lo tengo aquí en la pantalla, en 1 Pedro 1:2, que dice, hemos sido elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Yo sé que ya una hermana ha podido hablar de lo que es santificación, pero vamos a hacer a grandes rasgos para que le podamos entender porque estamos entrando en lo que es la consagración. Y santificación es ser apartados para uso exclusivo de Dios. Hemos sido apartadas nosotros, y aquí dice en 1 Pedro 1:2 que hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. Entonces hemos sido apartadas, exclusivas por Dios, santo, lo que es apartado es santo. El hecho de que haya sido apartado no indica que vas a ir totalmente al punto de consagración. La santificación es el inicio que se separa de una persona del mundo primero y la elección de Dios. Y segundo, por decisión, el libre albedrío de aceptar eso. Y en este caso, aceptar recibir el evangelio, obedecer el evangelio y empezar en el evangelio. Pero no siempre el santificado, mis hermanas, es consagrado, sino hay un proceso completo de consagración. Una persona puede caer de la gracia de Dios y regresar, dice, ¿a dónde? A su estado anterior. Por lo cual el postrer estado dice que es ¿qué? Peor que el primero. Entonces vemos, hermanas, que muchas de nosotras hemos sido santificadas, pero no le ponemos a Dios una prioridad. A veces nos van arrastrando nuestros mismos deseos. Nuestra propia voluntad no la ponemos en cabalidad, sino y poner la voluntad de lo que quiere el Señor Jesucristo, las cosas de Dios. Hay gente que ha sido apartada, pero si no fuera porque hay gente que la está empujando, que la está presionando por ese temor también algunos, no se consagran. No se consagran, o a veces porque tienen la presión de los papás, muchas veces los jóvenes van a la congregación, pero no están consagrados, o sea, no le ponen ese deseo. La consagración es opcional,
Tú puedes decidir todos los días si quieres ser consagrado o no. Es opcional, mis hermanas. Es tu decisión, no es de Dios, no es de la iglesia, no es de tu profesión, de tu trabajo. Entonces nosotras o tú decides el hacerlo y no hacerlo, el consagrarte o el no consagrarte. Y vemos en Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay muchas de nosotras que necesitamos motivación para servir a Dios. Anda, congrégate, ora, canta. A veces tenemos que decir a algunas hermanas o a nuestra propia familia, a nuestros hijos, una parte de nuestro cuerpo está santificado, pero otra parte no. Y por fuera, en el cuerpo, venimos, nos congregamos, nos vamos de la congregación y no retenemos nada. Somos cristianas de domingo o cristianos de domingo. Por dentro, en espíritu, estamos vacíos. A eso lo llamó Pablo el fariseísmo. Y lo que leímos aquí en 1 Tesalonicenses 5:23 dice que tenemos que tener esa santificación completa, dice, en todo vuestro ser, en espíritu, en alma y cuerpo. Y solamente algunos la tienen en el cuerpo, en esta carne. En Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En esta ocasión Pablo está diciendo que para él el vivir es Cristo, pero qué diferente fuera si se escuchara de esta forma, que diga, porque para mí es ganancia, porque para mí Cristo es ganancia y el morir y el vivir es morir. O sea, no tiene sentido, pero Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero, ¿qué es consagración? Dice, consagración es con sangre. La misma palabra indica sobre sangre, y la sangre es en la Biblia vida, y la sangre es en la Biblia sacrificio. Y sacrificio requiere de sangre y requiere de vida. Y la santificación y la consagración a Dios incluye nuestro cuerpo físico. Cristo vino a salvar nuestro cuerpo y no nuestra alma. Y no nuestra alma. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Cuál es la idea de Pablo? Pablo explica en Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como un instrumento de justicia. Y les voy a explicar en el Antiguo Testamento, para hacer un sacrificio, ¿cómo lo hacían? ¿Cuáles eran los diferentes sacrificios en el Antiguo Testamento? Habían sacrificios voluntarios y habían sacrificios obligatorios. Y tenemos los sacrificios voluntarios, el holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz. Y los sacrificios obligatorios tenemos ofrenda por el pecado intencional y ofrenda por el pecado no intencional. Entonces, sabiendo que habían diferentes sacrificios, a grandes rasgos vamos a ver que la primera era el holocausto. Pero ¿qué hacían siempre? ¿Qué sacrificaban siempre? Era un animal. Era un toro, una paloma, un carnero, perfecto. Y yo sé que esto ya muchas lo sabemos, pero es bueno refrescarnos la mente. Tal vez algunas no lo saben y le podemos refrescar la mente. Entonces tenemos la primera, que era el holocausto. La segunda, que era la ofrenda voluntaria, y era la ofrenda de cereal, era el fruto del campo que se ofrecía en forma de torta o pan horneado. El propósito de la ofrenda de cereal era expresar agradecimiento y reconocimiento a la provisión de Dios. Luego tenemos la tercera ofrenda, que era voluntaria, y era la ofrenda de paz, que consistía de un animal también sin defecto. Y esta era una ofrenda mecida, que ya lo hemos escuchado mucho. Era una ofrenda que era elevada, porque se mecían o se levantaban sobre el altar durante la ceremonia, y también vemos que sacrificaban un animal. Luego
vemos los sacrificios obligatorios. El primero era la ofrenda por el pecado. El propósito de la ofrenda por el pecado era para expiar el pecado y limpiar de toda contaminación. Había 5 posibles elementos de un sacrificio. Ya sabemos que había cuáles eran los animales que podían sacrificarse. Y dice que lo más importante que vamos a leer aquí es que una cabra hembra era la ofrenda por el pecado para las personas comunes. La flor de harina era el sacrificio de los más pobres y un becerro se ofrecía por el sumo sacerdote y la congregación en general y así sucesivamente. Cada uno de estos sacrificios tenían instrucciones precisas que hacer con la sangre del animal durante la ceremonia. Otro de los sacrificios obligatorios fue la ofrenda por el pecado y este sacrificio era exclusivamente un carnero. La ofrenda por el pecado se daba como expiación por los pecados no intencionales que exigía la retribución a la parte ofendida y también como una limpieza de pecado. Y vemos en Levíticos 9, 2, 8 donde nos dice, Moisés le dijo a Aarón, toma un ternero para realizar un sacrificio por el pecado y un carnero para un sacrificio que debe quemarse completamente y ofrécelo ante el Señor, esos animales. Los sacrificios en el Antiguo Testamento, mi hermana, apuntaban hacia el perfecto y definitivo sacrificio de Cristo. ¿Ven ese dibujito que he puesto ahí, el Antiguo y el Nuevo Testamento? Eso era lo que pasaba. En el Antiguo Testamento apuntaban a lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Como el resto de la ley, los sacrificios eran la sombra. Esto es muy importante saber. Eran la sombra de lo que ha de venir, dice en Colosenses 2:17. Pero el cuerpo es de Cristo. Hoy los cristianos reconocen la muerte expiatoria de Cristo en la cruz como el único sacrificio necesario por el pecado ofrecido una vez y para siempre. Y lo vemos en Hebreos 10, del 1 al 8. Yo lo tenía por aquí. Hebreos 10, del 1 al 8, si gustan buscar también. Del 1 al 18. Voy a leer desde el 10:5, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y en el 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces vemos que su muerte abrió el lugar santísimo y lo tenemos en Hebreos 10, de 19 a 22, a fin de que podamos estar libremente en la presencia de Dios y ofrecer nuestros sacrificios de alabanza. ¿Y cuáles son esos sacrificios de alabanza? Vamos a leer lo que dice Hebreos 10, 13 y 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Nosotros debemos alabar a Dios, confesar su nombre. Ese es el verdadero sacrificio que le agrada a Dios. Dice en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es el verdadero Cordero? El Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Lo vemos en Juan
1:29. Ya no necesitamos sacrificar ni un animalito, ya no necesitamos. ¿Por qué? Porque decíamos que el perfecto y definitivo sacrificio de Cristo, Él lo hizo en la cruz. Y me encanta ese esquema que he puesto ahí del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Cristo murió por nuestros pecados. Él derramó su sangre por nosotros. Él es el mejor ejemplo de sacrificio. Entonces, la palabra sacrificio significa sabat, que quiere decir quitar, derramar sangre en el hebreo. Entonces, primero se va a santificar, ya vimos que se elegía, lo leímos ahí en 1 Pedro, y el proceso luego es sacar la sangre, a consagrar, a entregar para Dios, se va a matar para Dios, y ese animal se va a preparar para que sea completamente quemado. Sería ilógico que tú le quitaras la vida a un animal y después que derramara toda su sangre, se parara y caminara, ¿no? Entonces entendemos por lógica, cuando decimos sacrificio, estamos hablando de alguien que ya murió, porque sacrificio es igual a vida y vida es igual a sangre. Y es algo que ya está muerto. Entonces, cuando hablamos de sacrificio vivo, lo primero que viene a nuestra mente es algo incongruente. No es lógico, por lo que sacrificado, lo sacrificado ya está muerto, como vemos aquí. ¿Creen que la vida cristiana es un sacrificio, mis hermanos? ¿Creen que la vida cristiana es un sacrificio? Y déjenme decirle que sí, es un sacrificio y es constantemente. Es constantemente. Yo dije anteriormente que el sacrificio era el opcional. Tú decides leer la Biblia, tú decides venir al servicio los domingos, tú decides levantarte temprano. Y ese es el inicio del evangelio, es sacrificio, mis hermanas. El inicio del evangelio es sacrificio. Pero si Cristo murió por mí, yo viviré para Él. Yo viviré para Él. ¿Por qué? Porque estamos completamente agradecidas que Él dio su vida por nosotros. Él derramó su sangre, que ya no tenemos que ir al lugar santo para entregar nuestros sacrificios, sino que estamos completamente agradecidas a Él. Entonces, por tal, nosotros vamos a retribuir ese agradecimiento para vivir para Él, para consagrarnos hacia Él. Y entonces dice, una persona que no ha aceptado el evangelio, una persona que no ha aceptado el evangelio es porque no ha decidido sacrificarse, no está dispuesto. ¿Han escuchado cuando esas personas dicen, yo sí quiero bautizarme, yo quiero tomar ese paso, pero no quiero dejar, hay que tener mucho sacrificio, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de bailar, tengo que dejar muchas cosas y yo no quiero sacrificarme, o sea, es mucho, requiere de mucho. Entonces, esas personas no están decidiendo ser consagradas. Vemos en Lucas 14, 26 al 27, mis hermanas, si alguien lo tiene por ahí y me ayuda a leerlo, por favor. Lucas 14, 26 al 27. Yo lo tengo. Amén. Lucas 14, 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Amén. Si la Biblia lo dice, si la Biblia dice, no es lógico que si nuestras mamás nos visitan un domingo, un fin de semana, no solo que comenzamos, miren, les voy a contar, cuando yo decidí tomar ese paso, mi esposo quería bautizarse, los dos estábamos, ya yo quería, yo tenía ese deseo en mí, pero no lo quería hacer porque yo sentía que había traicionado a la fe de mi papá, la católica, a mi mamá, y aparte que me había venido a este país. Entonces,
tomé la decisión de llamar a mi papá y decirle, mire, papá, yo me quiero bautizar, yo quiero tomar este paso y lo voy a hacer. Y cuando mi papá me dijo, está bien, mi hija, lo que usted haga está bien. Y bueno, en sus palabras me dice, es un solo Dios. Entonces, para mí fue un desahogo, pero ese ya, desde ahí comenzamos con ese sacrificio, mis hermanas. Para mí era abandonar esa fe, o sea, sacrificar algo, era dejarlo, lo que yo había tenido por muchos años que me habían inculcado mis padres. Entonces, abandonamos esa fe, pero luego le tienes que decir, mira, mamá, si tú viniste este fin de semana y qué si la mamá vivía lejos y ocupó ese fin de semana exclusivamente para venir, pero ellos, es un sacrificio, mi hermana, decirle que tú te vas para la iglesia. No sé, con el dolor del alma. Y dice aquí, y lo leyó la hermana, donde dice en 14:26, dice, porque ¿quién de vosotros que quería, perdón, no está, Lucas, okay. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, tenemos, mis hermanos, mis hermanas, que desde ahí ya estamos sacrificando algo que era para nosotros esa unión, esa sangre. Entonces, tenemos que abandonar eso. Es un sacrificio, le decía, es una decisión que tenemos que tomar para llegar a esa consagración. Entonces, luego tiene que decir que te vas a la iglesia y que te da pena dejarlo solo, pero lo tienes que hacer. Tampoco es lógico, mi hermana, que se enferme el hijo y que no vayamos todos a la congregación, que toda la familia se quede en la casa. En la Biblia, cuando había una enfermedad, ¿dónde iban a buscar sanación? ¿Alguien me puede responder? ¿O a quién buscaban para sanar? A la iglesia. A la iglesia, al Señor Jesucristo. Buscaban para sanar, venían desde lejos, los traían cargados, se hacían modo para tocarlo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el que sana. Pero en esta circunstancia, que están un hijo enfermo y ya decide por completo no ir toda la familia a buscar esa relación con Dios. En Lucas 9:57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Señor Jesucristo les está diciendo, me quieres seguir, pero yo no tengo ni dónde dormir. O sea, es un sacrificio del que lo quiere seguir. Tiene que seguirlo de corazón porque quiere, porque está en su ser. Decíamos que es alma, espíritu y cuerpo. Tenemos que seguirlo en conjunto, con todo nuestro ser. Pero al comienzo, cuando comenzamos en la vida cristiana, lo hacemos con uno de los tres. Con uno de los tres. Entonces, para muchos es lógico, hermana, es ilógico lo que nosotros hacemos. Pero nosotros tenemos la decisión de decidir. Y tenemos nosotros que tenemos ese culto racional, dice ahí en Romanos 12:1. Tenemos ese culto racional. Y ese culto racional es adoración. Y tiene que ser agradable a Dios. No puedes ir a medias, pero ¿cuánto quiere Dios de nosotras? ¿A medias que hagamos las cosas o lo tenemos que hacer completo? Esa adoración, ese culto racional es nuestra adoración que nosotros le tenemos que dar. Y yo sé que ya todas lo saben esto, o bueno, la gran mayoría, pero hoy lo estamos estudiando aquí en Romanos. Cuando piden nuestra mano en matrimonio, ¿solo piden nuestra mano o piden todo nuestro ser? Piden todo lo de nosotras, ¿no? Todo nuestro ser, no solamente nuestra mano.
Entonces puede ser que nosotras como esposas estemos en la casa, en la cama, en el interior de nuestro hogar, pero nuestro espíritu no está ahí. Aunque a veces estamos cocinando, estamos cumpliendo los quehaceres del hogar, estamos cocinando, estamos lavando, estamos planchando, pero nuestro espíritu no está ahí. Es como que si no estuviéramos ahí. Lo mismo pasa en la congregación. Estamos en la congregación, pero nosotras no estamos ahí. Estamos pensando a qué hora va a acabar, qué tenemos que hacer. No pudimos lavar, dejamos los platos sucios, dejamos la casa desordenada. Entonces, no estamos ofreciendo nuestro culto racional, nuestra adoración completa a Dios. Entonces, esta mujer está completa, está consagrada en alma, cuerpo y espíritu. La adoración no es algo que solo se lleva en el tabernáculo, como lo veíamos en el Antiguo Testamento. Nosotras utilizamos la razón para adorar a Dios. Y sin razón, mi hermana, sin entendimiento, no podemos adorar a Dios. Hay una razón lógica humana y hay una razón lógica cristiana. La razón lógica humana es madre solo hay una. Madre solo hay una. Y Dios pues puede esperar. Esa es la razón lógica humana. Estamos haciendo una adoración con lo que es solamente nuestra carne, pero nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro ser, no está dando esa honra y esa gloria a Dios. La lógica humana cristiana dice, si me pasó esto, esta dificultad, este problema, es porque Dios así lo quiso. Pero de igual manera yo voy a seguir adorando a Dios. Porque ¿qué dice Romanos 8:28? Dice que todas las cosas son buenas para los que aman a Dios. Entonces, la razón lógica humana también dice, pero un domingo que no vayas a la iglesia no pasa nada. Y dice que la palabra dice congregándonos todos los domingos, dice, ¿no? La palabra. Entonces, nuestro culto oracional no es solo en la iglesia, sino también allá, afuera, es donde nosotros andamos, donde nosotros vivimos, lo que hacemos. Si no es necesario que vayas todos los domingos, eso le enoja a mucha gente. Yo tengo una amistad que nos lo dicen todo el tiempo. Ustedes, yo no sé, tienen clase el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Yo no sé por qué no se cansan. Yo no sé por qué no se cansan, mis hermanas. Cuando nosotros dejamos ese viejo hombre, dejamos que vaya transformando nuestra vida, que vaya ingresando en nuestro interior. No solamente ya no es lo de la carne, sino es lo de adentro, el alma, el espíritu, lo que nos hace vivir. Vivimos por esa gracia del Señor Jesucristo. Y es algo maravilloso que a veces nos dicen que estamos locos. Y en el versículo 2 decía, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y perfecta. Y ahora bien, dice, esta transformación tiene un aspecto negativo y uno positivo. El negativo es separarnos del mundo, le decía, la separación del mundo, cuando yo no sabía si bautizarme o no bautizarme, si dejarlo o no dejarlo, es separarnos del mundo. No conforméis a este siglo, dice. ¿Qué quiere decir Pablo por siglo? Pablo quiere decir la forma de pensar, vivir, actuar, valorar, que posee el mundo que no tiene a Dios. Lo podemos llamar la filosofía del mundo o la mentalidad del mundo, los valores del mundo, la forma de pensar del mundo, de un mundo que no tiene a Dios como su Dios y Rey, como lo tenemos nosotras, de un mundo que no obedece la palabra de Dios, de un mundo que no busca ser gobernado por Dios. Ese es el siglo del cual Pablo nos dice, no os conforméis. Pero esta transformación tiene también un aspecto positivo, y ese es renovando nuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanas, Dios nos llama a cambiar nuestra forma de pensar.
No podemos consagrar nuestro cuerpo ni apartarnos del mundo de una forma correcta a menos que no cambiemos nuestra forma de pensar. Tiene que haber una metamorfosis y ya sabemos cuál es esa metamorfosis, pero esta metamorfosis es intelectual. Nuestra forma de pensar ha sido afectada por el pecado y necesitamos que esta sea cambiada completamente, mis hermanas. Una transformación del cual ya no salgan de nuestra boca palabras ofensivas, palabras groseras, palabras malas. Desde ahí ya nos damos cuenta cuando ya nosotros estamos comenzando a transformar nuestra vida con nuestra mente. Si lo que yo voy a decir va a afectar a alguien, si lo que yo voy a decir ya no es el lugar exacto para que yo lo diga, si mi vida era de decir groserías o malas palabras, ya no lo tengo que decir, yo tengo que transformarme en espíritu y en verdad. ¿Por qué verdad? Porque sabemos lo que le agrada a Dios, porque la verdad es Dios. Por esa renovación no viene, pero esa renovación no viene si no es por medio de la palabra de Dios. No viene sino por el estudio consciente, ese estudio consciente y arduo que nosotros le damos a la palabra de Dios. No viene sino por el estudio de unos buenos libros que nos ayudan a entender la palabra de Dios. No viene sino por exponernos constantemente al ministerio educativo de la iglesia, ya sea la escuela dominical, el estudio bíblico los jueves, la predicación de la palabra, las clases de damas, lo que tenemos hoy nosotras, porque nos edifica, mi hermana. Tal vez pueda decir alguna, este tema ya lo hemos escuchado muchas veces, no es tema, es estudiar la clase, es cada vez aprendemos algo. Yo sé que de aquí algo se aprende, que si otra hermana da otra clase, aprendemos algo, dice, y yo no lo había tomado desde ese punto de vista. Toda la palabra es útil, dice, toda la palabra es útil para nuestras vidas. Y no viene sino por la constante meditación de la palabra de Dios. Debemos de meditar en la palabra para tener ese cambio, esa transformación en nuestras vidas. Pero no podemos evaluar correctamente a menos que conozcamos la palabra de Dios, a menos que escudriñemos la palabra de Dios. Ni viene a menos de que reconozcamos que ella es la palabra de Dios y que yo debo someterme en alma y en corazón a la palabra de Dios. Solo podremos, mi hermana, comprobar cuál es la voluntad de Dios, esa voluntad agradable y perfecta, que significa que solo cuando nuestra mente es transformada por la palabra de Dios, podemos decir verdaderamente, la voluntad de Dios es agradable, es buena para mí, es perfecta. No tengo nada más que buscar. Yo no tengo que buscar allá afuera lo que me daba el mundo, sino que lo tengo todo en Cristo. Tengo familia, tengo mis hijos, dice que herencia de Jehová somos hijos. Dios nos los da todo, nos da el matrimonio, nos da la salud, a veces nos da enfermedades, pero de todas nos saca el Señor, nos libra el Señor. Entonces, ¿cómo no vamos a necesitar de su palabra para transformarnos? Eso es lo que necesita el mundo. Qué buena es esa palabra, que muchos la desean escuchar, o tal vez la escuchan pero no la quieren aceptar porque necesitan sacrificar mucho. Lo mejor que me ha sucedido a mí, mis hermanas, es conocerla y es vivirla, y yo sé que a ustedes también. Hermana, Dios nos ha dado el regalo más grande y más precioso, que es dar su vida por nosotros. La salvación, su gran misericordia sobre nosotros ha sido abundante. Dios no ha retenido ninguna bendición para nosotros. Él nos las ha dado todas. ¿Qué pide de nosotras? Que le amemos como nos ha amado, que nos consagremos en toda nuestra vida a Él de una manera consciente, inteligente y voluntaria. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nos transformemos completamente. Que seamos mujeres que podamos ayudar, que podamos decir, que podamos enseñar, pero sabiamente, que transformemos nuestra vida, que no nos dé vergüenza decir que Cristo nos transformó. Entonces, mis hermanas, a grandes rasgos, yo les he traído esta palabra de Romanos 12, 1 y 2, donde dice que presentemos nuestro sacrificio vivo, agradable a Dios.
ese sacrificio vivo que es Él, que Él no está muerto, que está vivo, y nosotros lo que hagamos, que sea para agradarle a Dios en sacrificios de alabanza, y no solamente es alabanza cantada, sino nuestro ser alaba a Dios en muchas cosas, en diferentes cosas, y tal vez en otra ocasión alguna hermana lo pueda desarrollar ese tipo de alabanza. Hoy estamos basándonos solamente en lo que es Romanos 12, 1 y 2. Mis hermanas, que Dios me la bendiga, y después de la oración, mis hermanas y mi hija pueden cantar una alabanza. ¿Ya? Bendición. Amén, amén. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a continuar, hermanas. Vamos a tener una alabanza con Maribel. Y entonces luego vamos a ir a la oración final con Jasmine. Y vienen mis sobrinas por ahí a cantar también. Amén, amén. Gloria a Dios por su palabra hermosa. Y vamos a cantar Romanos 12, 1 y 2. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, no os conforméis, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta, agradable, perfecta, agradable, perfecta. Os ruego, hermanos. Gloria a Dios. Amén, amén. Adelante, Jasmine. Jasmine. Oye, hermanita, déjame, me organizo que está cayendo un aguacero por acá. Ya. Vamos en oración, hermanas. Oremos, hermanita. Padre, en esta hora, Señor, en el nombre, Padre, del Cordero, de ese Cordero inmolado, que fue a la cruz por cada una de nosotras, Dios, nos presentamos, Padre, delante de usted, delante de su presencia, delante de su voluntad que es agradable, que es perfecta, Padre, conforme a su palabra ha sido expuesta, y que es tan necesario, Dios, tan necesario que nosotros le conozcamos, y que más que recitar versículos y sabérnoslos de memoria, es vivirlos, Padre, es vivirlos cada día en nuestra vida, es hacerlo por obra en nuestra vida, Señor. Hemos escuchado muchísimas veces, Señor, muchísimos estudios que van y vienen, que son tan importantes, pero es tan necesario, Padre, que comencemos a dejar que tú gobiernes realmente en nuestros corazones, en nuestras mentes, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, para que seamos la iglesia que tú deseas que seamos. Una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia unida en un solo sentir, en una misma regla, sintiendo la misma cosa. Padre Santo, en el nombre de Jesús, que esta palabra que hoy ha caído, haya caído en buena tierra, la que da fruto, Señor,
la que da fruto para crecer, para perseverar, para seguir, para poder, Señor, mostrar en nosotras mismas, en nuestras vidas, tu imagen, tu semejanza, Padre. Padre Celestial, que sea usted gobernando, Señor, todo lo que hagamos, todo lo que ha puesto en nuestras manos, que nosotros seamos buenas administradores de los dones y talentos que usted ha puesto en cada una de nosotras. Que lo que hagamos en cada reunión, en cada congregación, en nuestras casas y en cada servicio que prestemos, lo hagamos para su honra y para su gloria, no para competir con nadie, ni para ser más que nadie, porque usted nos dejó una enseñanza. Usted dijo en su palabra que usted no vino a ser servido, sino a servir, y es la enseñanza que tenemos en nuestros corazones. Nosotros no venimos a ser glorificadas, venimos a glorificar al Dios Todopoderoso, al Altísimo, al Alfa, al Omega, al principio y al fin de toda la creación. Aquel que cada día nos da fuerzas, pone aliento sobre nosotros para seguir adelante. Aquel que guarda hijos, guarda esposos, guarda casas, familias enteras. A ese Padre Celestial que llama familias a que le adoren en espíritu y en verdad. Que no sea un estudio más, Padre. Que sea tu palabra siendo en nosotros, en nuestros corazones, conforme a su voluntad. Que no sea una reunión más. Que sea tiempo de ser glorificado su nombre en toda la tierra. Que no sea nada más un momento, Señor, sino que nuestros oídos hayan sido sensibles a su voz. Y gracias, Padre, gracias por cada una de las hermanas que están aquí. Gracias por tu hija que has puesto tu palabra. Gracias por la sabiduría. Gracias por el amor. Gracias, porque cuando el Cordero fue a la cruz, fue por amor a cada una de nosotras, a nuestros hijos, de nuestras familias, del mundo entero. Ayúdanos, Padre. Ayuda a mis hermanas que están pasando por necesidades. Tanta necesidad, Padre. Tanta necesidad espiritual. Tanta necesidad física. Por los enfermos, por la familia de nuestra hermana Wanda, para que seas tú trayendo sanidad sobre sus cuerpos. Padre Celestial, por todas esas hermanas que están pasando por enfermedades, Señor. Te clamamos, Dios, en esta noche por la vida de nuestra hermana Nelia y de Lolita, Señor. Usted sabe qué sucede con ellas. Yo estoy muy lejos de ellas, pero usted está allí viéndolas. Su palabra nos enseña que tus ojos y que tus oídos están abiertos a la oración que se hace en este lugar. Porque tu corazón está allí, Padre, tu presencia está allí. Tu amor, tu misericordia, esa que nos persigue, el bien y la misericordia nos persiguen todos los días de nuestra vida, hasta que tú vengas o nos mandes a buscar, Padre. Gracias, gracias, Dios. Gracias porque hasta esta hora nos has sostenido, porque tenemos alimento, porque tenemos techo, porque tenemos abrigo, porque tenemos familias. Gracias, Padre. En esta noche quedamos en tus benditas manos. Y que sea usted aún en nuestros sueños gobernando, Padre. Y es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias. Amén.